Mari Mari, hoy venimos a visitar una de las loncos con una gran trayectoria histórica en la lucha por la recuperación de los derechos del pueblo Ranquel. Hoy venimos a visitar la comunidad Ranquel Mapuche Toay y a su lonco Juana Vila. Acompáñennos. Hola Juana, Mari Mari. Tacuifi. ¿Cómo le va? Aimí, ¿cómo están? Muy bien, acá estamos. Incheta Juana Rosas Vilas Piñén, Lonco Chelovche, Tufaca, Loche Mapuche Ranquetoay. Mi nombre es Juana Vilarrosa, soy lonco acá en esta ciudad, en el territorio de La Pampa, Mapuche Ranquel, o Ranquel Mapuche. El linaje es de la dinastía de los zorros. Mi abuelo Mariano Rosas, tomado prisionero en Comer y llevado a la isla Martín García cuando la mal llamada conquista del desierto, tomado prisionero y llevado a la isla Martín García donde permaneció varios años. Cuando el coronel Gil, pariente de Tomás Mason, el que se radicó acá en La Pampa como dueño y señor, lo sacó de la isla Martín García y lo llevó a la guerra de la Triple Alianza como ayudante, como sirviente prácticamente, ¿no? Para servirle a él en el lugar donde estaba el asentamiento militar allá en las tres fronteras, en la división de las tres fronteras. Después cuando él se vino para acá, el coronel Gil lo trajo del lugarteniente y siguió trabajando en la misma forma. Le dio territorio, tuvo territorio, él lo tomaron prisionero por allá por el Azul, pero después cuando se terminó la guerra, lo trajeron para seguir siendo su sirviente o su lugarteniente y se trajo a mi abuela desde el Azul acá a La Pampa. Y acá se ubicaron y acá siguieron su trayectoria. Y de esa dinastía, de esa ¿cómo se llama? Pariente de Mariano Rosa Panguituguer, primo, sobrino, no sé exactamente el lazo profundo, pero siempre estuvo, ¿cómo se llama?, dentro del grupo familiar de Mariano Rosa. Sí, porque en aquel entonces creo que se usaba mucho que los sobrinos honraban a los tíos poniéndose el mismo nombre, ¿no? Exacto. Así que es muy probable que Sí, fuera sí. sobrino. No es muy probable. Era sobrino de Mariano Rosas, de Panguitruner. Bueno, la descendencia fue a través de Felisa Payané, mi abuela, mi madre Manuela Rosas, la que me llevó y me enseñó todo esto que es la dinastía de los zorros, ¿no? A quien pertenecemos. De chiquita ya sabías tu pertenencia al pueblo Ranquel y te empezaron a explicar algo, porque en aquel entonces por ahí se callaba mucho, pero en tu familia yo viví plenamente todo porque viví con mi abuela y anduve con mi abuela siempre no trabajando, sino recorriendo la ciudad, en ese entonces pueblo de Santa Rosa, y ella y mi madre me enseñaron y me pusieron el porqué de que muchas veces en algún momento determinado gente que no tenía conciencia de lo que decía, pero que decía indios sucios. Entonces, para que yo no me sintiera mal, ellas me contaron toda la historia
Yo aprendí la historia ahí, con mi abuela, con mi madre, mi padre, porque yo a mi abuelo no lo conocí personalmente, lo conocí a través de las anécdotas y la historia que me contaban mi madre y mi abuela. Y tuve la suerte de que nadie en ese entonces me dijera a mí esos prácticamente ofensivos, ¿no? Porque eran para que doliera lo que decían. Y superé todo eso porque yo sabía de dónde venía, por qué estaba ahí y por qué me llamaba Juana Vila, porque todavía no tenía como es el apellido de mi madre, pero porque era Juana Vila, porque era que andaba con Felisa Payaner recorriendo las calles de la ciudad de Santa Rosa, porque me conectaba con gente de Alcurnia en Santa Rosa, porque mi abuela era muy conocida y muy reconocida en Santa Rosa. Y tenía trato con todas las personas bien, entre comillas, personas bien de Santa Rosa. La creme, le decía yo, de Santa Rosa, y a mí me trataron siempre como si fuera una más en el grupo. ¿Qué hacía tu abuela? Mi abuela era una mujer extraordinaria en su forma de ser y en sus sentimientos, que me inculcó el amor a la familia, el respeto a la familia. Yo no sé si fue suerte o qué, pero mi abuela siempre me decía, esto era todo nuestro. Cuando vinieron de la guerra, ese territorio del Salitral tuvo su toldería, mi abuelo tuvo su toldería, última toldería que tuvo, fue ahí al lado de la estancia de Gil. Así que tenía ese territorio, era él, que después se fue a vivir con una de sus hijas mayores, la tía Mocha, y Walde era de apellido, su pareja, y se fueron y los llevaron para allá los dos, que estaban detrás de la escuela, lo que era el cuarto cuerpo de ejército. ¿Cómo fue que les quitaron esa tierra o si se vendió? ¿Cómo fue que...? No, eso caducó el permiso según, pero no porque lo sacaran o lo corrieran, sino simplemente que ellos optaron ir a vivir con su familia en el lugar de su familia, de sus hijos. ¿Y cuándo empezaste a tener idea de recuperar la comunidad organizada, ¿no? Organizarla con papeles. ¿Cuándo surgió la comunidad de Toay? En 1900, yo vine acá en 1967 y me encontré con Horacio del Campo, un intendente que había y que yo había conocido como es en Santa Rosa. Y yo estaba trabajando en la provincia. Entonces dice Negrita, dice, así que vas para Toay. Sí, le digo, me compré la casa Toay y ahora me van a tener que aguantar allá. Así que ahí comenzó realmente la búsqueda de los derechos. Y tuvimos muchas discusiones, no con don Horacio, sino con el posterior, ¿cómo se llama?, intendente. Porque el Caldenar iba de ruta a ruta. Era todo un Caldenar que era la protección que había contra los vientos del sur, que eran los más, más fuertes, y era todo Caldenar. Y donde está el complejo ahora de Toay, el complejo deportivo y demás, Horacio del Campo, como se llama, también era Caldenar.
Y lamentablemente comenzó esa discusión de por qué talar el Caldenar, porque si se podía usar de otra manera o podía ubicarse de otra manera para poder conservar y preservar eh, este, esta especie, ¿no? Que es única en el mundo y única realmente en el mundo y que no se da en otro lugar que no sea La Pampa. ¿Y empezaron a talar los caldenes? Y empezaban a talar los caldenes. Y ahí, donde está el complejo Don Horacio del Campo, había un caldén añejo, que decía su tronco, decía, por acá pasó el 7 de caballería. Entonces discutíamos que por qué sacar semejante reliquia para que testificaran toda la pérdida humana que hubo en esa campaña militar que se llamó, entre comillas, como se llama, Conquista del Desierto, y que nos tocó profundamente en esta zona. Entonces, a través de los cuentos de mi abuela y de mis mayores, me decían, a los chicos lo agarraban y le pegaban y lo mataban contra los caldenes, los militares. Ese dolor lo pasó mi abuela, lo pasó mi madre en algún momento, y eso fue lo que me contaron, y eso fue la rebeldía que yo siempre tuve con respecto a la temática militar y a la discriminación social que hacían cuando uno iba a la escuela. Entonces, a mí se me crió y se me profundizó esa rebeldía, porque no podía tolerar que le dijeran a mi abuela, aquel que no la conocía, India de mí. Entonces, ahí comenzó la lucha. Y en el oeste pampeano, desde 1989, comenzamos a viajar para ver si podíamos conocer más profundamente la forma de pensar, porque teníamos un pariente también, don Rosas, que estaba en el pueblito, lo que se llamó el pueblito, que era todo un complejo habitacional de los pueblos originarios. Complejo habitacional, le digo yo ahora, eran los ranchos de nuestros hermanos que estaban ahí viviendo. Y bueno, ahí comenzó la lucha, es decir, el reconocimiento profundo y dar a conocer realmente, porque no teníamos derecho a nada, no éramos nadie. Nadie. Yo... En el 80, 82, 80, Sí, 80 84, con más profundidad comenzó el 84. Ahí estaba el proyecto de participación indígena, Exacto. Que fue la consulta esa grande que se hizo. Sí, una consulta que no sirvió de nada, prácticamente, porque después tuvimos que seguir luchando con respecto al tema. Lo reconocieron, sí, reconocían que estaba la comunidad, el pueblito, Emilio Mitre, Santa Isabel, todo el oeste pampeano, que era todo pueblo originario. Pero parte de esa consulta que le hicieron a los pueblos indígenas no fue lo que después derivó en el artículo 75 de la Constitución en el 94. Y bueno, pero la lucha siguió. Porque fue difícil implementar eso. Tuvimos que recorrer concientizando a nuestros propios hermanos el hecho de decir por qué nos van a tratar si no somos esclavos, no somos... Pero dentro de las leyes nacionales y provinciales no existían los indios.
Nosotros vinimos a vivir acá porque no me alcanzaba el dinero que había ahorrado cuando trabajaba para comprarme la casa en Santa Rosa y traer a mis padres. Y bueno, conseguí esto, que no era como ahora, pero como se llama, teníamos un lugar nuestro realmente y vinieron conmigo a vivir acá hace 67 años, 80, no, 60, 70 años. Así que se reunió toda la familia aquí en Tuay. Acá en Tuay. Y toda la familia que quedó en Santa Rosa era hecho, recién hacíamos el comentario, la familia por parte de mi madre y por parte, porque de papi se durmieron muy temprana edad, la familia de mi madre venían toda acá. Llegaban los sábados y estaban toda la familia acá. Juana, ¿cómo se empezó a conformar esta comunidad? ¿Con los parientes, con conocidos? Esta comunidad comenzó con dos o tres familias, entre ellas Ermelinda Dip, hija de sirio-libanés, pero que Mercedes, su madre, era descendiente y venía desde la zona de Chile, que la trajo Abraham Sarán en la parte del oeste pampeano. Y de allí un trotamundo y un vendedor de ilusiones también, porque llevaba mercadería, pero llevaba ilusiones, y él se trajo la ilusión de Mercedes, se hicieron pareja. Juana, tienen espacio comunitario ustedes, ¿no? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué cosas están haciendo? Sí, tenemos un territorio que lo hemos conseguido a través de toda esta lucha, ¿no? De decir, bueno, somos dueños de una tierra que nos fue... Yo siempre digo que el indio tuvo la paz interior, espiritual, antes de que llegaran los barcos. Cuando comenzaron a llegar los barcos, indudablemente perdió todo. Todo. Hasta las ilusiones. Y ese territorio, yo le decía al gobierno acá, un territorio que no me lo dan, me lo devuelven nada más. Porque no a mí precisamente, pero sí le devuelven ante la memoria de aquellos que ustedes mismos vilipendiaron totalmente. ¿Qué significa tener ese territorio? Tener para la comunidad, para los chicos que vienen, para los hijos, los nietos, un territorio comunitario. Es tener la ilusión, cumplir una ilusión, vivir una ilusión de pertenencia total a este terruño que no es el espacio mínimo que nos dieron acá o que nos prestaron acá, porque todavía no tenemos la escritura. Y yo encuentro en el territorio toda la paz que me daba mi abuela cuando me cantaba los taín, y siento la profunda emoción de encontrarme con escuelas, por ejemplo, chicos que vienen y que dicen, superaron mis ambiciones de escuchar por qué y para qué quieren el territorio. Un territorio que nos fue usurpado totalmente, así como nos fue usurpado todos los derechos y la historia en sí de un pueblo que fue totalmente vilipendiado y avasallado, y que sigue siendo vilipendiado Sí. Y decirle a nuestros propios hermanos, nosotros tenemos la necesidad de tener los derechos que tenemos que tener. Nosotros éramos libres cuando eran provincia, un virreinato del Río de la Plata. Desde la Zanja de Alsina, ahí en la provincia de Buenos Aires, hasta Tierra del Fuego era territorio libre todavía. Libre. Juana, vos estás haciendo, o ustedes acá como comunidad, talleres, enseñan telar, enseñan
Acá se enseña de todo. Acá se enseña de todo. Contame qué es lo que hacen. Acá se hace manualidades, hacemos telar, hacemos costura, hacemos reciclados, hacemos un montón de cosas. ¿Y cuál es la expectativa o el sueño que tienen para futuro? ¿Qué les gustaría lograr como comunidad a futuro? En el territorio nuestro, tener una escuela para enseñarle a los chicos que no somos cualquier cosa, que tenemos un idioma, que tenemos una espiritualidad, que teníamos un territorio que nos fue usurpado, pero que tenemos lo principal, la espiritualidad y el conocimiento y el respeto a una biodiversidad que nadie tiene en cuenta y que realmente estamos haciendo lo mismo que el blanco, lo mismo que hizo con el pueblo originario, avasallar totalmente y ignorar totalmente. No me importa que me llamen India, porque yo sé que tengo una historia, tengo un idioma, tengo un territorio que nos fue usurpado, que es mío el territorio, que se equivocan cuando dicen que me lo prestaron. Y por eso le pusimos el territorio sagrado, porque es un territorio para nosotros sagrado. Ahí no se cultivan, se crían, reverdecen toda la biodiversidad que nos sirve a nosotros para sanar nuestro propio cuerpo o nuestro propio espíritu. Que no se tiene conocimiento, somos indios que tenemos un territorio que nos fue usurpado, una lengua que no la quieren reconocer porque económicamente no tiene valor para ellos, para los blancos, pero que le enseña al blanco, el indio, o el pueblo indígena, a respetarse a sí mismo. Porque si vos respetás todo lo que hizo Phil Mogen, considerás hermano árbol, hermano río, somos todo uno dentro de una biodiversidad que no se puede negar. Escuchamos en este programa toda la trayectoria de una de las líderes indígenas de nuestra provincia y de nuestro pueblo. Cómo luchó, cómo fue su infancia, cómo perduró su identidad ranquel o su identidad originaria a través del tiempo. ¿Cuáles son sus sueños y sus objetivos? Hoy conocimos la comunidad de Juana Vilas.